Renovar y compartir. Ahí sí. Bueno, hay otra forma de escribir los senos y cosenos que se basa en la forma exponencial, en complejos, en números complejos. Recordemos que si uno tiene un complejo cualquiera, P más I por Q, ¿sí? Uso estas letras porque A, B, X e Y ya las tenemos usadas, entonces pongo P más I por Q, es E a la P por coseno de Q más I seno de Q. ¿Está? Entonces la parte real y la parte imaginaria son una exponencial, E a la parte real, multiplicando a el complejo de módulo 1 que se forma como coseno de Q más I seno de Q. Entonces, esto era, lo deben haber visto porque si resolvieron sistemas de ecuaciones diferenciales lineales en base a los autovalores, vieron de qué se trataba la exponencial compleja, que se podía escribir como coseno más seno. ¿Está bien? Y eso es lo que vamos a usar nosotros en definitiva. Lo que uno dice es, en el caso particular de que P sea 0 y Q sea omega por T, o sea, una parte imaginaria variable en el tiempo, linealmente, el Q varía linealmente con T, entonces eso relaciona E a la I omega T, en realidad se puede quedar como coseno de omega T más I seno de omega T. Entonces, a partir de eso uno puede escribir el coseno y el seno en términos de exponenciales, E a la I omega T y E a la menos I omega T. Si uno hace estas combinaciones lineales, logra el coseno de omega T y el seno de omega T. ¿Eh? Muy bien. Entonces, la parte básica de un polímetro trigonométrico, que era la suma de estas cosas, se puede escribir de esta manera, como una constante C sub k por E a la I k omega t, más E al C menos k, digamos con índices negativos, de E a la menos I k omega t. Vamos a esto, a ver en general cómo se relacionan los coeficientes A y B con los coeficientes C. Bueno, uno puede ver que cuando uno quiere escribir las cosas en términos de las exponenciales, E a la I omega t y E a la menos I omega t, o múltiplos de eso, entonces puede elegir A0 como, C0 como A0, A sub k y los C están relacionados de esta forma, o al revés. Uno puede decir, bueno, CK lo escribo como A sub k más I B sub k sobre 2, y el C de menos K como estos coeficientes, y con esas asignaciones y estas relaciones que tengo acá arriba, ¿sí? De cuánto vale coseno de omega t y seno de omega t, uno llega a la conclusión de que el polinomio trigonométrico A0 más A sub k por coseno más B sub k por seno de K omega t, se puede escribir de una forma compleja, en el sentido de que uso números complejos, pero más corta y más simétrica, ¿no? En el sentido de que acá hay que usar unos coeficientes multiplicando a coseno y otros coeficientes multiplicando a seno, más una constante arbitraria. Bueno, si uno elige la representación en forma exponencial, que la van a ver mucho en los libros, directamente muchas veces van a empezar por la forma exponencial, se puede escribir de una manera más compacta, de esta manera. ¿Sí? Bueno, entonces hay una traducción, como el coseno y el seno se pueden escribir, en vez de términos de E a la I omega t, en términos de E a la I omega t y E a la menos I omega t, los polinomios trigonométricos se pueden escribir en términos de potencias de E a la I omega t, también multiplicado por coeficientes. Entonces, si uno lo mira bien, esto se parece mucho más a un polinomio, ¿sí? Porque uno puede decir, déjenme escribir eso, uno dice, si yo tengo que
lo que decíamos recién, ¿no? Si esto se puede escribir como suma de ck por e a la más k omega t, pero ahora k va a ir desde menos n hasta n, mientras que acá el k iba desde 1 hasta n. Si uno lo escribe así, fíjense que la observación que hago es que e i a la k omega t, ¿se ve algo ahí? Esto de acá, se puede escribir como e a la i omega t elevado a la k. ¿Sí? Y entonces, por esto, uno puede pensar que c sub k por e a la i k omega t se puede escribir como una suma de c sub k por e a la i omega t todo elevado a la k. Entonces, en esta representación exponencial de las funciones trigonométricas, uno puede ver que hay una idea de polinomio. Son coeficientes multiplicando a potencias sucesivas de una misma variable. La variable no es x, sino que es e a la i omega t. Pero no importa, lo estoy elevando a diferentes potencias y a eso lo estoy multiplicando por números. ¿Está bien? Entonces, esto es la idea de polinomio que hay por detrás de esto. O sea, el nombre no es extraño y de hecho, algunas de las cosas que nosotros dijimos en su versión exponencial son mucho más fáciles de probar. Por ejemplo, que el producto de polinomios trigonométricos es un polinomio trigonométrico. Porque cuando haga e a la i m omega t por e a la i k omega t, esto va a ser e a la i k más m omega t. ¿Sí? Y todas esas relaciones que dijimos para funciones trigonométricas, uno dice, si hago coseno de omega, de m omega t por coseno de k omega t, la pregunta es, ¿a qué es igual esto? Bueno, es muy fácil si uno escribe esto como e a la i m omega t más e a la menos i m omega t sobre 2 multiplicado por e a la i k omega t más e a la menos i k omega t sobre 2. Y al hacer estos productos, hace distributiva, en algún momento va a aparecer este con este, va a aparecer e a la i omega más k, cuando haga este por este va a aparecer k menos m, y así van a aparecer 4 términos cuando haga distributiva, y si uno los agrupa convenientemente, tiene la suma de cosenos de m más k por omega t y m menos k omega t. ¿Está bien? Entonces, las fórmulas del coseno y del seno salen también de esta representación exponencial de las funciones seno y coseno. ¿Está bien? Por eso es que, aunque uno tenga que embarrarse con los números complejos, en algunas partes de la teoría de Fourier resulta más cómodo. ¿Está bien? Por eso es que lo vamos a ver. Por otro lado, cuando veamos la versión, esperen que me enganchó, cuando uno vea la versión discreta de todo esto, que es la transformada discreta de Fourier, y su algoritmo, digamos, eficiente, que es transformada rápida de Fourier, FFT, digamos que es una herramienta poderosísima y muy, muy usada, vamos a ver que la versión exponencial es mucho más cómoda para trabajar con esto. ¿Sí? Por eso es que lo traemos, no por complicarnos la vida con los números complejos, sino porque nos hace sencilla, aunque al principio puede parecer una complicación, hace más sencilla otras cosas. Bueno, entonces tenemos dos versiones, la versión con funciones trigonométricas o la versión exponencial. Pero dicen lo mismo, y acá tenemos la tabla de traducción de unos coeficientes a otros. El A0 es lo mismo que el C0, y después el A sub k y el B sub k tienen esta relación con el CK y el C menos K.
¿Está bien? Entonces uno puede traducir de uno a otro. En un caso, si la señal era real, los coeficientes A y B son todos reales, y las funciones coseno y seno son funciones reales, o tengo que pelearme con coeficientes complejos, como son los CK, y funciones complejas, como son E a la I, K, omega T. ¿Está bien? Pero en el fondo el resultado es el mismo. Aunque todo sea complejo de este lado, puede resultar ser una función real como, digamos, en general uno piensa que una señal, salvo en alguna, qué sé yo, mecánica cuántica, donde las funciones son necesariamente complejas, pero en casi toda nuestra vida real, las funciones son, y los números con los que trabajamos son justamente reales. Bueno. Sigamos con la forma trigonométrica. ¿Saben? Después hacemos la traducción a el caso exponencial. No podemos abandonar el caso exponencial porque es mucho más fácil de estudiar algunos problemas. ¿Saben? Por eso es que no lo trajimos y lo vamos a mantener. Pero por ahora sigamos con la versión trigonométrica de los polinomios. Entonces yo tengo x de t es un polinomio trigonométrico. ¿Qué es lo que queremos? Lo que queremos es, conociendo x de t, saber cómo son sus coeficientes. ¿Sí? Imagínense que fuera el problema de interpolación. Ustedes saben que la función que están estudiando es un polinomio. ¿Sí? Pero solamente saben evaluarlo. O sea, no saben otra cosa que evaluar la función. Entonces la pregunta es, ¿cómo puedo descubrir cuál es el polinomio si solamente sé evaluar la función? A mí me preguntan, ¿puedo responder cuánto vale la función en 0,4? ¿Cuánto vale en 3? ¿O cuánto vale en -1? Pero no sé cómo es la expresión de la función, pero sé que es un polinomio. Bueno. Y supongamos que sé también de qué grado es el polinomio. Bueno, ¿qué alternativas tengo para eso? Bueno, una posibilidad es decir, si yo sé que es un polinomio de grado 3, lo evalúo en 4 puntos y sé cuánto vale en 4 puntos, esa cúbica está completamente determinada, ¿está bien? Por sus valores. Bueno, lo mismo podemos plantear con un polinomio trigonométrico. Supongamos que yo sé que x de t tiene esta forma. Yo no sé cuánto valen los a sub k y los b sub k, pero sé cuál es el n. Entonces, perfectamente, uno lo que puede hacer es, para obtener cuánto valen los coeficientes, es tomar una serie de puntitos entre 0 y t. ¿Por qué no más allá de 0 y t? Porque, bueno, si la función es periódica de periodo t, se va a repetir. Entonces, con considerar valores acá me alcanza, porque los que vienen después de t o antes de 0 van a ser una repetición de lo que pasa entre 0 y t. Con lo cual, elijo una cantidad grande de puntos. Este n, por supuesto, va a estar relacionado con este n de acá. Este es n grande, n chica, no son lo mismo, pero van a estar relacionados. Y entonces evalúo y me queda un sistema lineal en los coeficientes para despejarlos, igualando lo que vale x de t con lo que valdría la evaluación del polinomio característico, del polinomio trigonométrico, en cada uno de estos tiempos. Entonces, como puedo conocer, o como conozco cuánto vale coseno de k omega t1, seno de k omega t1, lo mismo en t2 o en tn, uno puede armar un sistema de ecuaciones donde las incógnitas son los coeficientes. A0, A1, B1, A2, B2, AN, BN. Estos coeficientes son desconocidos, pero como conozco x de t, puedo armar un sistema, que en este caso va a ser un sistema de n ecuaciones, n grandes ecuaciones, por, ¿y cuántos coeficientes tengo? Bueno,
tengo el término independiente, el A0, y después tengo n pares, de los A1B1 a NBN. Es decir, tengo 2n más 1 puntos, incógnitas, ¿está bien? Que son todos los coeficientes de mi polinomio trigonométrico. Entonces, con este sistema de n grandes ecuaciones y 2n más 1 incógnitas, podría despejar de acá. ¿Sí? Esto es una posibilidad, y esta posibilidad la vamos a explorar cuando hagamos lo que se llama la transformada discreta de Fourier. ¿Está bien? Con las evaluaciones de la función en una serie de puntitos, en ese caso van a ser n puntos equidistribuidos en el intervalo 0t, vamos a obtener los coeficientes. ¿Está bien? No en la versión trigonométrica, sino que la transformada discreta de Fourier lo hace los coeficientes en su versión trigonométrica, perdón, exponencial. Pero básicamente está haciendo esto. Lo que tiene de particular la transformada de Fourier frente a otra, o sea, la transformada discreta de Fourier frente a otras formas de representar funciones, es que la resolución de este sistema, que sería un sistema, imagínense que acá pongo n igual a 2n más 1. Uno debería resolver un sistema de 2n más 1 por 2n más 1 incógnitas. Pensemos que n vale, qué sé yo, 5. Con lo cual tengo un sistema de 11 por 11. Resolver un sistema de ecuaciones de 11 por 11 no es muy difícil, digamos, computacionalmente, pero puede llevar su trabajo. Y si lo tengo que hacer muchas veces, o si en vez de ser 11 por 11 es de, qué sé yo, 315 por 315 o de 1027 por 1027, la cosa se nos complica bastante. Pero lo que tiene el algoritmo que se llama transformada rápida de Fourier es una forma muy eficiente de calcular eso. Con muy pocas cuentas uno puede calcular cuánto valen los coeficientes conociendo lo que vale la señal en determinados tiempos equidistantes repartidos en el intervalo 0t. ¿Está bien? Bueno, pero vamos a ver otra forma más teórica. Esto sería plantear el sistema de ecuaciones y resolverlo. Pero vamos a ver una forma teórica de obtener los coeficientes. ¿Está bien? Que esto, si uno lo mira bien, es una forma de mínimos cuadrados, que es integrando. ¿Está bien? Entonces, uno puede demostrar que los coeficientes de la transformada de Fourier se pueden calcular de esta manera. Ahora vamos a discutir por qué, pero uno puede ver que si conociera la función x de t en todos sus puntos, podría integrarla y al calcular esta integral y dividir por 1 sobre el período, hacer una especie de promedio, que sería hacer la integral en todo el intervalo dividido en la longitud del intervalo, uno obtiene el valor de A0. Los valores de A sub k y B sub k se obtienen haciendo estas integrales. X de t por coseno de k omega t o x de t por seno de k omega t. ¿Sí? Y los de C sub k, que los podría hacer haciendo A sub k menos I B sub k sobre 2 o esas cosas, digamos esa relación que hay entre los A sub k y B sub k, directamente se pueden plantear como la integral de x de t por e a la menos i k omega t por 1 sobre t. ¿Está bien? Entonces uno puede demostrar, teóricamente, que así se calculan los coeficientes. Vamos a tratar de justificar estas afirmaciones, pero esto sería la forma en que, si a mí me dan una función, yo calculo sus coeficientes estos serían los coeficientes de Fourier, en su versión trigonométrica, que son estas primeras dos líneas, o en su versión exponencial, son equivalentes, y después con eso armaría el polinomio trigonométrico. ¿Está bien? Bueno, ¿por qué uno puede ver que esto es cierto?
¿De dónde salen estas fórmulas? Porque uno puede ver que las funciones, y esto es fundamental para la teoría de Fourier, ¿sí? O sea, nosotros no lo vamos a aprovechar tanto, pero la teoría de Fourier viene por este lado. Por el lado de que estas funciones, 1, coseno de omega t, seno de omega t, coseno de 2 omega t, seno de 2 omega t, etcétera, hasta el múltiplo que ustedes quieran, son vectores, si pensamos en las funciones como vectores con infinitas componentes, para cada t tengo cuánto vale la función. En vez de decir que tengo un elemento de, qué sé yo, de R4, y tengo el x1, el x2, el x3 y el x4, acá lo que digo es, para cada t tengo un valor, que es el valor de la función, entonces esos son como vectores de dimensión infinita. Lo podemos ver así. Bueno, si yo defino el producto interno entre funciones como la integral del producto dividido la longitud del intervalo, considero esto como el producto interno. Bueno, acá es conjugado porque estoy pensando que las funciones son complejas. En el caso de que sean reales, me da lo mismo poner complejo o no. Pero en caso de que de definir este producto interno, yo puedo ver que estas funciones son todas perpendiculares con esta noción de producto interno. ¿Está bien? Entonces, bueno, déjenme dejar de compartir. Entonces, lo que estamos diciendo es que si yo digo x de t, supongamos, es coseno de 2 omega t, e y de t es coseno de 3 omega t, cuando haga x de t por y de t integrado entre 0 y t, esto me va a dar 0. ¿Sí? En ese sentido son perpendiculares. Entonces, ¿esto por qué? Y porque cuando haga coseno de 2 omega t por coseno de 3 omega t, esto me va a quedar. Por un lado, ¿se acuerdan que esto era, bueno, va a aparecer, déjenme poner un 2 acá. ¿Sí? Este producto de 2 por coseno de alfa, coseno de beta, resulta ser igual a coseno de la suma, 2 más 3, 5, más coseno de la resta. Y coseno de la resta es coseno de omega t. Uno podría decir, ¿por qué hiciste 3 menos 2 y no 2 menos 3? Porque es lo mismo. Si no, acá representaría coseno de menos omega t, y menos coseno es par, con lo cual, si pongo coseno de la suma, coseno de la resta, me da lo mismo. Perdón, si pongo 2 menos 3 o 3 menos 2, el resultado es el mismo. Y ahora, cuando haga la integral, yo ahora quiero hacer la integral de esto. Acá me va a quedar, bueno, un medio, la integral entre 0 y t. Bueno, la otra. No la escribo porque ya está, digamos. Bueno, pero el asunto es que este tiempo, t, es un periodo. Entonces, coseno de 5 omega t en el intervalo 0t da 5 vueltas. Bueno, no sé si pude, si lo hice bien. Bueno, acá dice 1, 0, 1, 2, 3. Bueno. Este es t, y este sería coseno de 5 omega t. Recordemos que omega es 2pi sobre t. Entonces fíjense que
Lo que suma la parte positiva y la parte negativa, si lo separo así, esto se cancela con esto. Después, esto de acá se va a cancelar con esto de acá. Y así todos. Todos van a tener tanta parte positiva como parte negativa. Entonces, siempre se van a terminar todos cancelando. Y esta integral, como este es un número exacto de periodos, esto me va a dar 0. Y lo mismo la otra integral. La otra integral va a ser más simple porque no pega 5 vueltas, pega una sola, con el coseno de omega t. Entonces va a ser como si tuviera hasta acá. Una parte positivo, negativo, negativo, positivo. Y se van a cancelar. Entonces cuando integro una función trigonométrica en un periodo, en 5 periodos, en 28 periodos, ¿sí? Esto se va a ir cancelando, positivo y negativo, y finalmente la integral me va a dar 0. O si no, hacen la cuenta. Calculan la primitiva de coseno es el seno de 5 omega t sobre 5 omega, va a ser la primitiva de eso, lo evalúan en tiempo t igual a 0 y en tiempo t igual a t grande, y les va a dar resultar que se anula. ¿Está bien? Entonces, haciendo la cuenta, digamos, como la hacíamos en el CBC, o con este dibujito, uno se convence que esas integrales dan 0. ¿Cuándo es la única vez que esto no da 0? Bueno, esto no va a dar 0 cuando haga 2 coseno de 2 omega t por coseno de 2 omega t. Entonces, de nuevo va a aparecer la suma, y me queda 4 omega t, esta cuando la integre me va a dar 0, pero me queda también la resta, y la resta de 2 omega t menos 2 omega t me queda coseno de 0. Y coseno de 0 es constante igual a 1. Entonces, la integral de esto, que es coseno de 2 omega t al cuadrado, entre 0 y t, va a ser lo mismo que la integral de un medio. Y esto me da t sobre 2. ¿Está bien? Entonces, ¿esto qué demuestra? Que son funciones que cuando multiplico coseno de una frecuencia por coseno de otro múltiplo de la frecuencia, o coseno por seno va a ser lo mismo, o seno por seno va a ser lo mismo, si son de diferentes frecuencias, va a dar 0. Si tengo coseno por seno de diferentes frecuencias, también me va a dar 0. Las únicas que van a ser diferentes de 0 es cuando tenga coseno de una frecuencia por coseno de la misma frecuencia, o seno de una frecuencia por seno de la misma frecuencia. Entonces, y cuando tenga eso me va a dar t sobre 2. Entonces, cuando yo tengo x de t, es igual a A0 más la suma de A sub k por coseno de k omega t más b sub k por seno de k omega t. Estoy tratando de justificar, no es que esto nos interese especialmente, pero ¿por qué son ciertas esas fórmulas integrales? Bueno, si yo hago x de t y la multiplico por coseno de, digamos, m omega t, ¿sí? Van a aparecer a 0 por coseno de m omega t más sumatoria a sub k por coseno de k omega t por coseno de m omega t más b sub k por seno por coseno, ni lo escribo porque todo eso no me va a importar. Entonces, cuando haga la integral, esto va a desaparecer por lo que dijimos, es una oscilación y la estoy integrando en un número entero de períodos. Casi todas estas integrales, cuando mete la integral adentro de la sumatoria,
me van a dar 0, salvo cuando K coincida con M. Y en ese caso, cuando K coincida con M, voy a tener coseno de M al cuadrado, de M omega T al cuadrado, y eso me va a dar T sobre 2. Es decir, que todo esto, la integral entre 0 y T, de x de T, coseno de M omega T diferencial T, me va a dar un montón de cosas que van a ser 0, que son todas las integrales, salvo el A sub M, que va a estar multiplicando a esta integral que me va a dar T sobre 2. Y todo lo demás acá van a seguir ceros. Con lo cual voy a poder despejar que el A sub M es 2 sobre T por la integral entre 0 y T de x de T coseno de M omega T diferencial T. Que esa es la formulita que Profe, ¿podés sacar la lapicera? sí, es la fórmula que tenemos acá. El A sub K se escribe como 2 sobre T por la integral entre 0 y T de x de T coseno de K omega T. ¿Está bien? Profe, Sí. ¿no podría pasar que esa igualdad se dé, o sea, K igual a M, pero también podría pasar que K sea igual a menos M o al revés? ¿Podría ser qué cosa? Que A. Cuando decís que, bueno, K es igual a M, entonces pasaba eso de que cuando hacías la suma y resta de cosenos, uno te quedaba coseno de 0 y valía 1. Sí. Pero no podría ser que K sea igual a menos M, entonces te pasa lo mismo. Buena pregunta. Pero fíjate que en la forma trigonométrica los múltiplos son múltiplos enteros positivos. Entonces, no pueden, o sea, en la forma exponencial pasa exactamente lo que vos decís. Puede haber una resta porque uno es positivo, otro negativo, y justo cuando hago el producto quedan de distintos signos. Pero lo que él pregunta tiene sentido porque cuando dijimos que aparecía el coseno de K más M y K menos M, puede ser que el que se haga 0 sea el otro. ¿Sí? O sea, yo dije, bueno, cuando K es igual a M, me queda coseno de 0. Pero puede ser que, él lo dijo bien, si uno es menos el otro, la suma es la que se va a hacer 0. Pero bueno, yo estoy pensando que tanto K como M son enteros positivos, con lo cual no puede pasar que la suma me dé 0. ¿Está bien? Entonces, la respuesta es sí. Si yo tengo K igual a menos M, también va a pasar que la suma se va a hacer 0, me va a quedar coseno de 0, pero eso no puede pasar si yo estoy pensando en un polinomio trigonométrico donde las frecuencias son todos enteros positivos. ¿Bien? Bueno, hicimos una especie de deducción de por qué los A sub K y los B sub K se pueden escribir así, pero quedemos con esta idea. La idea de que uno puede pensar que estas son, con esta noción de producto interno en el espacio de las funciones periódicas, estas son perpendiculares entre sí. Fíjense, uno puede decir, yo no puedo encontrar una cantidad arbitraria de vectores perpendiculares. En el plano, uno tiene en R2, tiene a lo sumo 2 vectores perpendiculares. El tercer vector va a ser dependiente de los otros 2 que ya tengo, ¿sí? Con lo cual no va a ser perpendicular a los otros 2. O sea, para tener un vector perpendicular a 2 que ya tengo, tendría que tener una tercera dimensión. ¿Sí? Y lo mismo eso pasa aunque no lo tengamos una visión gráfica, cuando uno dice, ¿cuántos vectores perpendiculares puedo tener en el espacio Rn? Bueno, lo sumo n vectores perpendiculares, porque perpendicular implica independiente. Entonces no puedo tener una cantidad arbitraria de vectores. El vector n más 1 que ponga va a tener que ser dependiente de los anteriores y por lo tanto no va a ser perpendicular seguro. Ahora, en el espacio de las funciones periódicas, fíjense, yo puedo poner esto hasta el n que se me ocurra. ¿Sí?
¿Y por qué puede obtener eso? Y porque el espacio de las funciones periódicas es un espacio de dimensión infinita. ¿Está bien? El espacio de las funciones en general es un espacio de las funciones de infinitas dimensiones. Entonces, acá, digamos, yo puedo considerar n cada vez más grandes y cada vez voy teniendo funciones que son perpendiculares entre sí, con esta noción de producto interno. ¿Está bien? Por supuesto que nosotros vamos, o sea, como todo lo que queremos hacer es computacional, finalmente todo va a terminar siendo de dimensión finita, ¿está bien? Pero en principio el espacio de las funciones periódicas es un espacio de dimensión infinita. Es un poco más abstracto de lo que queremos estudiar, pero, digamos, hay que mencionarlo eso. Bueno, entonces acá tenemos, esto se puede considerar como todos vectores, entre comillas, son funciones perpendiculares entre sí, entonces lo que estoy haciendo es el producto interno de x de t con cada elemento de este conjunto de vectores. Y entonces eso me da, esa proyección me da el coeficiente que corresponde. ¿Está bien? Este 2 tiene que ver con que este no es, el vector 1 sí es de norma 1, pero el vector coseno tiene norma 1 medio, como ya demostramos, o 1 sobre raíz de 2, entonces, bueno, por eso que aparecen este 2 acá. No importa, esas son las fórmulas. Entonces, si a mí me dan x de t y puedo integrarlo porque lo conozco cuánto vale x de t en todos lados, o por lo menos aproximadamente puedo calcular las integrales, entonces voy a poder obtener los coeficientes y en base a esos coeficientes puedo reconstruir, o sea, quién es el polinomio trigonométrico x de t. Muy bien. Bueno, algunas observaciones que nos van a permitir simplificar ¿cómo es? El cálculo de coeficientes. Bueno, la primera observación es que cuando uno tiene una función periódica, como la que dibujamos acá, uno para hacer la integral de una función periódica, la puede hacer en el intervalo 0t, en realidad puede desplazar el intervalo en donde lo está calculando a cualquier intervalo de longitud t. Quiero decir que lo que está marcado acá, en gris, más clarito, más oscuro, pero no importa, todo lo que está marcado acá en el intervalo 0t, de grande, ¿sí? Es lo mismo que lo que está marcado acá en gris. De tau a t grande es lo mismo, porque es el mismo intervalo. ¿Está bien? Y lo que estaba entre 0 y t, como la función, entre 0 y tau, perdón, como la función es t periódica, es lo mismo que entre t grande y t grande más tau. Entonces esta parte gris que está acá es la que completa esta parte blanca de acá. Es decir, la integral de una función periódica en el intervalo 0t se puede hacer en el intervalo tau, t más tau. ¿Está bien? O sea, quiero decir, funciones periódicas, yo quiero calcular la integral en un periodo, que recordemos que la integral en un periodo era lo que hacíamos acá con estos productos de funciones, que son todas periódicas de periodo t, con lo cual el resultado es una función periódica de periodo t. Bueno, quiero decir que los coeficientes de Fourier se pueden calcular en cualquier intervalo de longitud t. ¿Está bien? Bueno, eso parece una observación, digamos, un ejercicio teórico, más que algo, digamos, útil, pero vamos a ver que es bastante útil. Cuando uno tiene una función par, automáticamente sabe que los coeficientes par, ¿se acuerdan qué es? Que lo que vale para 5 es lo que vale para menos 5, lo que vale para 3 es lo mismo que vale para menos 3. También que es simétrica respecto del eje vertical, del eje de las ordenadas. ¿Sí? Entonces, x de t, cuando x de t es una función par, los coeficientes que acompañan a seno son todos nulos. ¿Y eso por qué? Porque hacer la integral en el intervalo 0t es lo mismo que hacer la integral en el intervalo menos t sobre 2, t sobre 2. Este es un intervalo simétrico alrededor del 0
y de longitud t. Entonces, esta función es par. Par por impar me da impar. ¿Sí? Entonces, esto es una función impar que estoy haciendo la integral en un intervalo simétrico alrededor del 0. ¿Está bien? Entonces, eso no quiero hacer ninguna demostración, más que un dibujito. Imagínense que ustedes tienen una función... Sí. Creo que se te apagó el video del celular. Se apagó. Oh, sí. Así me pasó. Se veía igual, ¿eh? ¿Se veía? Sí, estamos viendo. Ah, sí, listo. Bueno. Ah, espera que me voy de acá, así no se confunden porque hay, con el mismo nombre hay dos dispositivos. ¿Sí? Por ahí eso es lo que te confundía, que Tico normalmente la cámara, pero ahora Sí, también sí, era la computadora. me di cuenta Vale. después. Listo. Bueno, entonces, cuando uno tiene una función, imagínense que este es el 0, y tengo una función impar. ¿Qué es una función impar? Que lo que hace de este lado, lo copia del otro lado. ¿Sí? Pero para abajo, para el sentido contrario. ¿Está bien? Entonces, si yo estoy haciendo la integral en un intervalo simétrico, esta no sería una función par, ¿no? Porque, bueno, a menos que sea discontinua y empiece... Pero lo que estoy diciendo es, hago la integral en este intervalo y hago la integral en este intervalo. La suma de las dos cosas, no el área, cuando uno hace integrales se está sumando las áreas con signo, cuando hago la suma, se compensan y me da 0. ¿Está bien? Entonces, eso es lo que estamos diciendo en esto de acá. Entonces, para cerrar lo que queríamos decir hoy, yo digo, bueno, cuando una función es par, sus coeficientes de Fourier son los que acompañan al seno, van a ser 0, los que acompañan al coseno, por la misma razón que antes, si esta es par, multiplicada por coseno, que también es par, va a resultar una función par, y hacer la integral en el intervalo menos t sobre 2. T sobre 2 se puede hacer la integral en la mitad del intervalo y multiplicarla por 2, porque son iguales. Entonces, a la izquierda y a la derecha del 0 van a valer lo mismo cuando la función es par, entonces puedo hacer solamente la integral en medio intervalo y multiplicarla por 2. Y lo mismo puedo hacer con cuando la función es impar. Cuando la función es impar, los coeficientes que acompañan a coseno automáticamente son 0, por el mismo motivo que antes. Esto me queda impar por par, es impar. Y los b sub k los puedo calcular en impar por impar, me da par, entonces puedo hacer la mitad del intervalo multiplicando el coeficiente por 2. ¿Está bien? Entonces, esto es la forma en que se calculan los coeficientes de Fourier integrando y cómo eso, digamos, se puede simplificar a la hora de calcular, bueno, nos sirve para simplificar el cálculo de los coeficientes de Fourier. Eso es lo que quería decirle. ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es lo que vamos a hacer la próxima clase? Vamos a ver cómo se usa esto para aproximar cualquier función periódica. Hablo de señales cuando son funciones que dependen del tiempo. Cualquier función periódica mediante polinomios trigonométricos. Que la teoría es muy sencilla, digamos, muy sencilla. Digamos, la idea es muy sencilla, la teoría puede ser difícil de justificar, pero la teoría es muy sencilla. Lo que digo es, me hago el tonto, por no decir otra cosa, de que esta no sea un polinomio trigonométrico. Lo trato como si este fuera un polinomio trigonométrico, de un determinado grado. Y digo, bueno, voy a calcular sus coeficientes de Fourier de la forma usual, hasta un cierto orden, hasta el orden que me interese. Y entonces hago estas integrales, calculo estos coeficientes, y con eso armo un polinomio trigonométrico. Y ese polinomio trigonométrico va a ser una buena aproximación de x de t. ¿Buena en qué sentido? Y en el sentido de mínimos cuadrados. Y uno dice, mínimos cuadrados,
¿cómo haces mínimos cuadrados entre funciones? Bueno, si recién hace un rato mencionamos un producto interno, entonces puedo mencionar mínimos cuadrados. Puedo definir una distancia, ¿sí?, a partir de ese producto interno, y entonces puedo ver que estos polinomios trigonométricos son la mejor aproximación dentro de los polinomios trigonométricos en el sentido de mínimos cuadrados. ¿Está bien? Mínimos cuadrados que van a resultar integrales, ¿sí? Pero no importa, digamos, tienen la misma lógica que cuando hacíamos aproximación por un determinado tipo de funciones minimizando cuadrados. ¿Está bien? ¿Hay alguna...? A ver, acá preguntan, ¿puede ser que lo que pasa es que la suma de señales en la onda oscilan con... Ah, no, está bien, es una pregunta vieja, a ver si hay... Ah, Franco dice, ¿puede ser que las funciones periódicas sean siempre par o impar? No, no, es muy... uno puede... Por supuesto que siempre puede descomponer una función cualquiera en una suma de una función periódica par y otra impar, ¿sí? Pero en principio una función no es siempre par o impar. O sea, uno puede descomponer, lo puede pensar como, entre comillas, subespacios distintos y que agarra un elemento en el espacio de las funciones pares y otro en el espacio de las funciones impares, lo suma y me da una función cualquiera. Pero no puedo pensar que cualquier función periódica sea par o impar, que era una pregunta que recién me hicieron. ¿Alguna otra pregunta? Antes de cortar por acá. Paro de compartir.